Vale, pensemos un momento en cómo uno puede cómo uno puede probar que el área de un triángulo es base por altura sobre 2, ajá. Y es que, de hecho, por sumas de Riemann, que ajá, es la piedra angular del cálculo integral, eso se puede probar. Por ejemplo, imagínense que tenemos este triángulo, o sea, en este plano cartesiano, o sea, pongámosle coordenadas a nuestro triángulo. Bueno, del siguiente modo. Aquí tenemos una base, o sea, imagínense que tenemos aquí el punto A, que ajá, es cero precisamente porque estamos tomando el origen. Y aquí tenemos un punto B. Y ahí tenemos esa recta, por así decir. Y queremos saber o queremos hallar, pues, precisamente esta área. O sea, esa área tiene que ser cierto que es base por altura sobre 2. Ahora bien, este punto aquí que viene siendo, pues un punto cualquiera aquí, que sería f de b, y aquí está el mismo f de a. Pero ahora bien, ¿cuál es la pendiente, cierto? ¿Cuál es la pendiente de este triángulo? Pues precisamente es f de b menos f de a, o sea, este punto, sobre b menos a. ¿Vale? Pero miren que esto precisamente es la altura. O sea, f de b menos f de a me está dando la altura, ¿cierto? Que es precisamente esta es mi altura del triángulo. Y abajo que tengo b menos a, pero como estamos tomando el origen, sería b menos 0, o sea, simplemente b. Entonces ya hallamos la pendiente. Y como es una recta que pasa por el origen, sería simplemente h sobre b, x. Y más b, o sea, más la ordenada en el eje y, pero como es 0, que pasa por el origen, simplemente tenemos la siguiente ecuación, que es h a la altura sobre la base por x. Y eso es lo que queremos probar. O sea, queremos probar que la suma de Riemann aplicada a esta función es precisamente el área de un triángulo. Entonces tenemos la siguiente función, ¿cierto? Tenemos f de x igual altura sobre base por x. Entonces nosotros hacemos el método de los rectángulos, ¿cierto? El método de los rectángulos que consiste precisamente en tener rectángulos de longitud delta de x, que nosotros sabemos que delta de x no es más que b menos a, ¿cierto? B menos a que me da, b menos a me da esta distancia de aquí a aquí, sobre la cantidad de divisiones que hacemos. Como estamos tomando divisiones cada vez más pequeñas, y en videos anteriores yo dije que eso era n, o sea, estamos haciendo la cantidad de subdivisiones bajo esa curva cada vez más grande. Entonces, n subdivisiones. Y esto nos da cada ancho de cada rectángulo que pintamos bajo la gráfica. Y también definimos el punto fronterizo, ¿verdad? El punto fronterizo que nosotros estamos tomando el punto fronterizo derecho, o sea, este punto de aquí. ¿Por qué? Por razones de comodidad. Este punto lo evaluamos y nos da una imagen. Aquí me equivoqué. Este punto lo evaluamos y me da una imagen, ¿cierto? Este punto lo evaluamos y nos da una imagen. Pero, ¿cómo era ese punto? Precisamente ese punto no era más que A más K veces delta de X. Pero delta de X es B menos A sobre N. ¿Y eso por qué? Porque A, que en este caso es 0, le sumamos el primer delta de X y nos da el punto de aquí, ¿cierto? Este punto de aquí. A le sumamos el primer delta de X y nos da el primer punto fronterizo. A le sumamos dos veces delta de X y nos da el segundo punto fronterizo y así. Entonces a le sumamos k veces delta de X y nos da el késimo punto fronterizo. Y por eso la fórmula, ¿cierto?
que siendo el punto fronterizo derecho tiene todo el sentido del mundo que sea esa, la cual es la que está aquí en pantalla. Entonces contamos con todos los datos, ¿verdad? Porque la gráfica va de 0 a b. Entonces el intervalo va de 0 hasta b. Y vamos a calcular la suma de Riemann de ese intervalo. Aquí en este caso, fíjense que el delta de x, en el delta de x se va al menos a, porque el menos a es 0, o sea, sería b menos 0. Entonces el delta de x simplemente queda como b sobre n. Y eso facilita mucho los cálculos. Y es lo que vamos a hacer ahora. Entonces, habíamos definido que el área bajo la curva era el límite cuando la cantidad de subdivisiones o la cantidad de particiones bajo la gráfica de a hasta b tendía a infinito, o sea, se hacía infinitamente grande. ¿De qué? De la sumatoria desde k igual a 1 hasta n. O sea, esta suma me asegura que yo recorro todos los rectángulos. De la función evaluada en el punto fronterizo, que decimos que es a más k veces b menos a sobre n. ¿Por qué? O sea, esto me da la altura de cada rectángulo, ¿cierto? Esto me da la altura de cada rectángulo por la base, pero la base que es delta de x, pero que es delta de x b menos a sobre n. O sea, esta es la fórmula. Y aplicada a nuestro ejercicio no es más que el límite cuando n tiende a infinito de la sumatoria desde k igual a 1 hasta n de f, pero decimos que a es 0 porque estamos tomando el origen como punto inicial, más k veces b menos a sobre n, pero a es 0, entonces simplemente es k veces b sobre n, ¿verdad? ¿Por qué? Por delta de x, pero delta de x, ¿qué es? B sobre n, puesto que a es 0, b sobre n. Ahora bien, nuestra función, me voy a permitir escribirla aquí al lado, nuestra función es f de x igual a h sobre b por x, ¿sí? O sea, esta es como la pendiente, h sobre b. Entonces, yo evalúo la pendiente en ese punto. O sea, donde está x, ya no voy a poner x, sino que voy a poner lo que está dentro de este argumento, que es k por b sobre n. Y si yo hago eso, me queda el siguiente modo, límite, cuando n tiende a infinito, ¿de qué? Me queda h sobre b, que es la pendiente por lo que está dentro del argumento de f, que es k b sobre n. Aquí se me va. Aquí es, sí, aquí se me va esta b con esta b, y me queda h por k sobre n. Entonces eso es lo que va aquí. O sea, después de la sumatoria, k igual a 1 hasta n, de h por k sobre n. Por precisamente delta de x. O sea, aquí lo que hicimos fue evaluar la función aquí, evaluarla en k por b sobre n, que es precisamente el punto fronterizo derecho, puesto que a es 0 y nos queda eso. Entonces nos queda este límite, simplemente este límite. Hay cosas que podemos sacar como b sobre n. Simplemente la sacamos. B sobre n por la sumatoria desde k igual a 1 hasta n de h por k sobre n, ¿verdad? Entonces, como ya se había dicho que la sumatoria desde k igual a 1 hasta n de k es n por n más 1 sobre 2. ¿Sí? Esta es una formulita que siempre nos es útil en este tipo de sumatorias, que siempre se necesitan para eliminar ya este símbolo de sumatoria. Entonces esto nos queda el límite cuando n tiende a infinito de b sobre n por, aquí nos queda un h sobre n, ¿sí? Como no, este término no tiene h, no tiene k, perdón, que es el que se está moviendo, lo podemos dejar igual, por lo que vale k, que es n por n más 1 sobre 2, ¿sí? Ahí no confundamos esta h con esa n que se parecen bastante. Entonces, por ejemplo, hay cosas que se nos va esta n con esta n, ¿verdad? Y nos queda del siguiente modo. Esta b queda multiplicando y esta n queda multiplicando aquí. Entonces nos queda el límite cuando n tiende a infinito
¿De qué? De b por n más 1 sobre 2n, porque esta n persiste y queda aquí. Eso es lo que nos queda. Notemos que en esta expresión de aquí, como tanto arriba y abajo tienen el mismo grado, nosotros aprendimos que el límite cuando x tiende a infinito de una fracción que tanto arriba como abajo tienen el mismo grado, la respuesta simplemente era el cociente entre los coeficientes del término de mayor grado. En este caso sería 1/2, si se dan cuenta. Y entonces simplemente sería base por altura por 1/2.